y qué mejor estos días que hablar sobre la pretemporada, sobre lo que nos toca. Y aun a riesgo de ser pesado o de aburriros un poco, yo os voy a plantear una forma de ver la pretemporada que es la que a mí me gusta y creo que muchas veces me ayuda a tener una visión un poco más realista de lo que puede pasar o no puede pasar con un determinado equipo, con un determinado jugador a lo largo de la temporada. Y para mostraros mi enfoque, me gustaría hablar de las 4 tipologías de deporte que yo contemplo, porque me ayuda a enfocar un poco la discusión y que me sirven un poco de base a mi argumento. Para mí existen 4 tipos fundamentales de deporte en función de sus características. Primero tenemos los deportes individuales estrictos, en los que vamos a tener un deportista básicamente compitiendo contra sí mismo, pues por superar una marca o por ajustarse a una determinada coreografía que después es puntuada por diferentes jueces, etcétera. Nunca va a competir, nunca va a compartir espacio ni tiempo con otro deportista. Y aquí tenemos diferentes variantes de deportes. Tenemos hay competiciones de gimnasia rítmica, saltos de trampolín, o qué sé yo, salto de altura, salto de longitud. Después tenemos los deportes individuales, que a mí me gusta llamar los deportes individuales agónicos, en los que sí hay una pelea, sí hay un combate, sí hay una disputa de 2 deportistas compartiendo tiempo y un espacio, un determinado terreno de juego. Aquí tendremos pues deportes como el tenis, deportes como cualquier deporte de contacto, véase el boxeo, el karate, etc. Después tenemos los deportes colectivos estrictos, en los que lo mismo que los deportes individuales estrictos no va a haber una competencia directa entre 2 equipos, sino que vamos a tener un equipo elaborando muchas veces una determinada rutina, una determinada coreografía que va a ser con posterioridad puntuada por unos jueces de acuerdo a un determinado canon. Vamos a tener pues también determinados ámbitos de la gimnasia, vamos a tener por ejemplo la natación sincronizada, en los que lo fundamental es ajustarse y ejecutar de la forma más correcta una determinada pauta, una determinada coreografía. Y por último tenemos los deportes colectivos agónicos. Son deportes en los que existe un combate, existe una lucha. Aquí ya tenemos el fútbol, el baloncesto, y aquí podemos enfocar al fútbol americano. Pero el fútbol americano tiene una salvedad, algo que lo hace muy característico y lo distingue de otros deportes de equipo, y es que comparte un poco lo mejor de ambos mundos. Es decir, por un lado el agón, la lucha, pero por otro lado también la respuesta frente a la ejecución de una determinada pauta, de una determinada coreografía, porque el fútbol americano es el deporte más pautado que existe, es una coreografía en movimiento, es una coreografía en guerra, algo que se le suele escapar a muchos seguidores es que en el fútbol americano cualquier movimiento de los 22 jugadores que se ponen en liza está absolutamente pautado de antemano, está escrito sobre papel, de forma que muchas veces el juego individual de cada jugador dentro del contexto colectivo es la forma en la que este jugador desarrolla su pauta, desarrolla su técnica, desde la lectura, la salida del snap, el movimiento, cada uno de los pasos, movimiento de manos de la línea ofensiva, el release de los
receptores, todo está pautado, todo está establecido, todo está entrenado de antemano. De forma que en el fútbol americano la verdadera libertad solamente se produce cuando un jugador juega fuera de estructura, cuando se rompe la jugada, pero muchas veces lo que los entrenadores, lo que todo equipo aspira es a jugar lo menos posible fuera de estructura y adaptarse a lo que previamente han preparado. Por lo que en el fútbol americano no solamente van a contar las destrezas individuales, sino cómo cada jugador es capaz de encajar estas destrezas dentro del sistema. Hay un entrenador de línea ofensiva muy famoso que siempre decía que el fútbol no se aprende a jugar jugando, sino que muchas veces lo que vemos en el terreno de juego es producto de lo que se entrena. Las temporadas en la NFL no son lo suficientemente largas, no hay 90 partidos ni 160 partidos como para que un jugador vaya perfeccionando su técnica poniéndolo a jugar. El número de partidos es mucho más limitado y todo es mucho más decisivo. Es como si un concertista de clarinete pretendiese tocar a Mozart o aprender a tocar a Mozart metiéndose directamente a tocar con una orquesta. Tiene que haber en el fútbol americano, debido a lo pautado que es este deporte, tiene que haber una tarea de rumia mucho anterior al juego, en una similitud. Por muy buen bailarín, por ejemplo, que seas, si tus pasos no siguen lo que marca la coreografía, siempre vas a estar fuera de ritmo, no durarás mucho. Y para mí esto es algo que genera muchísima frustración en los espectadores, sobre todo en muchos seguidores de los equipos, porque tú, yo, cualquier seguidor de un equipo de fútbol, en un primer visionado somos capaces de reconocer el talento puro de muchos jugadores, somos capaces de ver el talento, pero el fútbol americano no es como el fútbol europeo, en el que, por ejemplo, te llegaba Ronaldo Nazario de jugar una Olimpiada y en 5 minutos de Joan Gamper te dabas cuenta de que ahí había un talento descomunal que iba a tener una traducción directa al juego de un equipo. Por lo que yo lo primero en lo que yo me fijaría en el fútbol americano, en un partido de pretemporada, es la naturalidad con la que las nuevas incorporaciones son capaces de ejecutar jugadas rutinarias, sobre todo por un tema, y es que hablamos de pretemporada. En pretemporada el deporte sigue siendo pautado, pero las pautas de pretemporada, los partidos en pretemporada, la carga estratégica en pretemporada es mucho menos elaborada. Siguiendo con el símil musical, no vamos a ver trabajos preciosistas de contrapunto y de fuga, sino que los entrenadores lo que van a marcar en muchos casos es una simple marcha militar en la que los jugadores se tienen que centrar en poder seguir el ritmo simple de esta marcha militar. Vamos a tener defensas al hombre estrictas, vamos a tener defensas zonales muy blandas, vamos a tener dibujos simples de ritmo en el juego de pase, carreras de fuerza o carreras zonales muy básicas seguidas de situaciones de play action en el juego de pase. Es decir, tenemos que de alguna forma como espectadores abstraernos o generarnos la disciplina suficiente para huir del highlight y del hype asociado que nos mete la NFL hasta en la sopa. De hecho, si os fijáis en muchas imágenes que vemos de estas pretemporadas, un porcentaje muy alto de las jugadas en los que se suelen centrar son recepciones in extremis de receptores con defensas encima, que muchas veces lo que nos están mostrando es defectos a la hora de desarrollar una ruta o simplemente malos lanzamientos de los quarterbacks.
¿En qué me suelo fijar yo, si os sirve de ayuda? Pues, por ejemplo, un quarterback, yo me voy a fijar en la capacidad que va a tener para lanzar con ritmo o cómo es capaz de gestionar su físico cuando se producen situaciones de fuera de estructura. Un running back, pues podemos ver la capacidad que tiene para leer los bloqueos, la violencia con la que ataca los huecos que se pueden generar y, algo muy importante, el equilibrio que va a tener el running back tras contacto. En los receptores, yo más que en recepciones espectaculares, a mí me gusta fijarme en la celeridad, en la prontitud de sus releases, de sus salidas, la fisicidad, la capacidad que tiene para imponerse en el desarrollo de las rutas o lo repentino que son sus cortes. En los tight ends, pues podemos fijarnos sobre todo en la capacidad que tienen para moverse en espacio o el tiempo que son capaces de mantener sus bloqueos. Con líneas defensivas y líneas ofensivas. En la línea ofensiva, pues la fuerza que tiene un jugador determinado en el punto de ataque o la habilidad y la capacidad de sus pies para moverse en espacio o para alcanzar sus spots en jugadas de pase o en carreras zonales. Las líneas defensivas, pues la capacidad para vencer los bloqueos, la capacidad de leer el desarrollo de las jugadas, de leer pase, de leer carrera. En un linebacker, la fluidez para caer en cobertura o la violencia con la que ataca el backfield. Y en defensive backs, pues sobre todo la capacidad para jugar a hombre o su reactividad, sobre todo cuando juegan en zona. Son aspectos básicos, sobre todo de encuadre, de cómo un jugador va a ser capaz de encuadrarse dentro de la estrategia general de un equipo. Y por lo que se refiere al colectivo, es decir, en la filosofía general de nuestro equipo, ¿va a ser nuestra estrategia exitosa? Y aquí a mí me gusta hablar siempre o entender el éxito siempre en términos evolutivos. En términos evolutivos, el éxito es la capacidad para dejar descendencia viable y fértil, que a su vez pueda reproducirse. Es decir, no se trata de vencer, sino vencer y mantenerse. Es decir, ser capaz de dejar una descendencia capaz de reproducirse a sí misma. O en términos sociales, nos podemos hacer una pregunta: ¿quién tiene más éxito? ¿Los vikingos o los romanos? Tenemos por un lado los vikingos que de forma puntual arrasaban las ciudades, acaparaban todas sus riquezas, violaban a todas sus mujeres y tenían como esclavos a todos sus hijos. Pero al mes siguiente la ciudad recuperaba su pulso. O bien los romanos, que invadían la ciudad, establecían una cultura, unas leyes, unas normas que eran capaces de mantenerse en el tiempo, de reproducirse. Y en el fútbol el proceso es similar. Yo creo que muchas veces hay estrategias muy sexys que muchos equipos tratan de imitar, que son estrategias que en su momento han generado victorias, pero que son de difícil reproductibilidad, porque no pueden mantenerse en el tiempo, porque muchas veces son producto de un jugador determinado. Y a mí, aquí en esto me gusta poner siempre el ejemplo del ataque de los dos tight ends, que durante un tiempo fue una táctica, una estrategia muy de moda en la NFL, que se ha venido abandonando con el paso del tiempo. Ya prácticamente no vamos a tener ningún equipo en la liga que juegue un ataque con dos tight ends. Recordaros que todo el mundo durante una época muy determinada intentó imitar muchas de las estrategias que los Patriots pusieron en marcha con Gronkowski y Hernández en el 2010-2011.
Se vio que era una estrategia altamente exitosa, que generaba un flujo de juego ofensivo brutal, de una variedad descomunal, pero era un tipo de juego, una estrategia de juego de muy difícil imitación y muy difícil de mantener en el tiempo, porque era producto de las características diferenciales de dos jugadores y de la combinación de las características de estos jugadores, como eran la capacidad de bloqueo y de recepción en línea de Gronkowski, combinada con el dinamismo y el route running de Hernández. Pero en cambio vamos a tener otras estrategias que sí han sido capaces de reproducirse con éxito en el tiempo, que suelen venir asociadas, pues por ejemplo, con defensas muy sólidas contra la carrera, que son capaces de generar presión con 4 jugadores en rush en tercer down, que en la actualidad vemos que sigue existiendo una cierta continuidad. Y para mí algo muy importante, y es algo que se puede ver, y es algo a lo que yo me gusta ver a equipos que son capaces de reproducir estrategias exitosas que no son dependientes de un determinado personal. Y os pongo un ejemplo muy claro. Yo no veo otra posibilidad en un equipo de la NFL actual que la de generar un paquete de Touch Pass. Es decir, el Touch Pass es una estrategia que ha cambiado la NFL, es una estrategia que va a cambiar la NFL y que no depende tanto de una tipología de personal, es una estrategia reproducible básicamente con la repetición, con la técnica, generando un paquete con unas características de jugadores determinadas que pueden modificar las estrategias de la liga. Yo, por ejemplo, en la pretemporada de mi equipo, una cosa que me gustaría ver es que mi equipo es capaz de poner en funcionamiento, capaz de poner en marcha una estrategia de Touch Pass, porque es una estrategia que va a cambiar todo mi play calling, porque si tú eres un equipo capaz de generar de forma rutinaria primeros downs en situaciones de 2-3 yardas, vas a ser un equipo capaz de generar estrategias mucho más arriesgadas en situaciones de tercer down, de tercera y corto, y sobre todo vas a generar mucha más sorpresa, vas a ser un equipo mucho más impredecible, que al final muchas estrategias ofensivas en la NFL se basan en la impredecibilidad, en la capacidad de generar sorpresa a partir de un mismo personal. Hemos tenido otras estrategias exitosas, reproductivas a lo largo de estos años, todos los ataques de Rams a partir de situaciones de bunch, cómo Rams eran capaces de generar un ataque múltiple a partir de un número muy básico, muy limitado de formaciones, teniendo bunch en un lado y un tight end alineado en línea en el lado opuesto. Estas son una serie de estrategias que sí no son tan dependientes de la tipología de los jugadores, que sí me gusta ver en marcha, en funcionamiento en la pretemporada de mis equipos. Por lo que, para haceros un resumen, un poco lo que yo me gusta fijarme en pretemporada es, en primer lugar, cómo los nuevos jugadores son capaces de hacer fácil lo rutinario. Y a nivel estrategia, a mí lo que me gusta ver es cómo mi equipo es capaz de incorporar determinadas rutinas, determinados planteamientos que son exitosos sin tener que ser tan dependientes de tener un jugador diferencial o de tener un determinado esquema. Y eso es lo que me fijaré estos días, en el caso de Patriots como seguidor de Patriots, y a lo que os invito a vosotros a ver con vuestros equipos. Un saludo y suerte.